Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Luz, para quien no me conoce, y hoy vamos a hablar acerca de el tránsito que se va a dar en esta semana, el día sábado, bueno, entre el sábado por la noche y el domingo de este fin de semana en el mundo. El ingreso del Sol y Plutón en Acuario. Lo que hemos estado esperando durante estos últimos años, digamos de manera consciente o inconsciente, pero todo lo hemos estado esperando. Bueno, ¿qué va a pasar? Que Plutón, el planeta más lento del sistema, que se demora 250 años en darse una vuelta a todo el, el, el círculo del zodiaco, va a ingresar a Acuario por segunda vez. ¿M? Recordemos que la primera vez lo hizo aproximadamente como en mayo del año pasado, y en esta ocasión va a ingresar por segunda vez, pero en esta ocasión vamos a estar con él hasta principios de septiembre, si mal no recuerdo. ¿M? Hasta el 31 de agosto, principios de septiembre. Entonces, es un tránsito que va a pesar mucho más porque en la anterior entrega, ingreso, había durado apenas 2 o 3 meses, entonces ahí como que nos daba un pequeño abrebocas de lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, ese tránsito es un tránsito que mueve impresionante. Recordemos que los últimos 15 años Plutón estuvo en Acuario y estuvo mostrándonos toda la oscuridad del sistema patriarcal que nos maneja en el mundo. ¿Mm? Y Plutón, que es el maestro del destape, el maestro que me invita a observar la oscuridad que tengo dentro de mí, va a entrar ¿en dónde? En Acuario, que es el signo de la conciencia del colectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el destape de la oscuridad de muchas cosas que en el pasado se deconstruyeron con Capricornio y ahora va a ser evidente cómo la caída del sistema se va a hacer evidente en estos próximos 20 años. ¿Mm? Básicamente es así. Entonces, ¿en qué aspectos? En todos, en absolutamente todos, en lo que es los sistemas gubernamentales, en la alimentación, cómo nos hemos alimentado, en temas de salud, en temas de educación, en temas de, bueno, en todos estos temas que manejan, que se manejan a nivel sistemático en este mundo, ¿m? Y que nos dan como un orden, ¿no? Como una dirección. Ahora es hora de hacerlo diferente, de construir una vaina completamente diferente y se va a hacer a través de una conciencia mucho más pisciana, aunque estamos o salimos de la era de Piscis, ahora va a ser utilizar a Piscis, que es el mundo del inconsciente colectivo, como una forma de construir en ese sitio, porque recordemos que el inconsciente colectivo nos condiciona una barbaridad, que es igual al iceberg del mar, en donde vemos solamente la punta fuera del agua, pero por debajo es impresionante la montaña de hielo que hay. Y en este caso es exactamente lo mismo, es necesario de construir ese inconsciente colectivo que nos ha estado manejando de una manera durante todo este tiempo, durante todo este recorrido. ¿M? De eones de tiempo que hemos vivido hasta el día de hoy y que vamos a seguir viviendo. Entonces, vamos a empezar a ver esa oscuridad, eso que estaba oculto, eso que estaba ya guardado en ese mundo inconsciente, en ese mundo pisciano, eso que nos va a destapar la cabeza y que nos va a poner en jaque con esas creencias. ¿M? Que teníamos hasta el día, bueno, hasta el día de hoy o hasta este momento. ¿M? En todo nuestro sistema familiar, en todo el colectivo, en los sistemas patriarcales que nos han manejado hasta este momento. Entonces, es un movimiento grande. Bueno, vamos a echar una pequeña recordadita. Vamos a entender de qué se trata esto. Vamos a entender que ya hablamos de que el maestro que muestra la oscuridad es Plutón, es el maestro que nos permite ver eso, o sea,
eh, nos depura para que podamos ver esa oscuridad y podamos digerirla y evacuarla de nuestro sistema personal y del sistema general en este caso. Em, y Acuario es el depurador que acompaña a Escorpio y a Plutón en esto de liberar. ¿M? Información. ¿Por qué? Porque es que Plutón, digamos que es lento, ya sabemos que es lento. Entonces a él le gusta, o sea, él dice, ay, hay una eternidad para morirse y renacer, qué afán. Pero Urano, que es el regente de Acuario, dice, aquí no hay eternidades, vamos a hacerlo rapidito. Y Acuario es eso, ¿no? Vamos a deconstruir y a volver a construir algo diferente, pero rápido. O sea, estos 20 años nos vamos a estar creando los cimientos de la nueva humanidad. Básicamente es eso. Entonces, haciendo un resumen rápido, recordemos así, en el video pasado que les hice el año pasado sobre el ingreso de Plutón en Acuario, el primer ingreso habíamos hablado de los ingresos como más notables desde la época de la antigüedad acá. El ingreso de Plutón que hubo en el año 306 al 329 cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos y se convirtieron en religión, o sea, impensable en ese momento. También el ingreso que hubo en 1532 a 1553, en donde hubo la reforma protestante y nace una nueva religión, cuando en ese momento el sistema era manejado por la religión y eso era impensable que se dividiera y que no hiciera o que empezara a dejar de hacer parte del sistema que era como la cabeza, como el gobierno. Y el más representativo para nosotros, entre 1978, perdón, 1778 y 1798, la Revolución de las Américas, que comienza con la Revolución Francesa. Entonces, eso es Acuario, revolución, cambio, diferencia, romper, liberar, transformar, hagámoslo diferente, montemos en otra cosa. Eso es Acuario y eso, y con Plutón en Acuario, entonces nos va a dejar ver la oscuridad de todo lo que no había cambiado durante el proceso de 250 años que han pasado de allá a acá, ver cómo esa revolución de las Américas construyeron un sistema de gobierno o de Estado supremamente corrupto y, y, y oscuro, porque se manejan muchas cosas por debajo de cuerda, que no hay honestidad, que no hay transparencia. Entonces, Plutón viene a hacer eso, a mostrarnos eso que está oculto, eso que está ya guardado, para que nos demos cuenta que es importante, necesario, imprescindible que lo hagamos diferente, que creemos desde un sentir completamente distinto. Como colectivo, Acuario es el signo de lo colectivo. Pero también todos tenemos Acuario en nuestra carta natal y por lo tanto también tenemos que hacer una revolución personal y entender que la revolución en el exterior se va a ver cuando yo haga mi revolución en el interior, porque si no, no van a haber cambios. Ahí lo que pasa es que Plutón en Acuario y con todo lo que se está moviendo en el cielo me está exigiendo que primero voy a tener que hacer cambio sobre mí. No, no me puedo hacer el loco y decir, hola loca, y decir, ay no, yo no pretendo hacer cambios en mi vida, yo quiero que todo siga igual. Todos vamos a estar tocados por el tema y todos vamos a tener que ver esa revolución de vida. Entonces, eh, este 20, del 20 de enero en la noche al 21, dependiendo del lugar donde nos encontremos, 20 o 21, es el ingreso de tanto Sol y Plutón que van de la manito a Acuario. Entonces, el Sol, la conciencia, viene de Capricornio hacia Acuario, trayendo la, la conciencia de que hay que deconstruir eso como se creó en algún momento, que en ese momento nos sostuvo y estuvo bien, pero que ahora ya para la nueva energía no sirve y que hay que hacerlo diferente. Entonces, ingresa con toda esa intención de decir, bueno, ya estuvimos un momento en las estructuras del pasado, hubo una luna nueva en Capricornio que nos estaba abriendo como ese nuevo hueco en donde podemos empezar de nuevo, ¿sí? Para volver a sembrar. Y deja todo eso como preparado
para que comencemos a crear desde un punto de vista, más bien, desde un punto de sentir diferente, porque vamos a entender que todos somos creadores y atraemos lo que sentimos por nosotros. ¿M? Entonces vamos a tener que aprender a sentir diferente acerca de nosotros para poder crear bonito, para poder crear distinto. ¿M? Ok, ¿a dónde se van a encontrar? Ellos vienen de la manito, ellos vienen desde Capricornio, desde la manito, desde el grado 29 de Capricornio y vienen de la manito a entrar al grado cero de Acuario. ¿Qué punto van a tocar? El punto de esa maravillosa conjunción que hubo entre Júpiter y Saturno en el grado cero de Acuario en el 2020. Y todos sabemos cómo vivimos el 2020, ¿no? Esa conjunción se vivió más o menos en el 21 de diciembre del 2020. Lo recuerdo porque fue un día portal, es el 21 del 12. Y va a tocar esa, ese espacio de la conciencia que en ese momento se abrió. ¿Qué momento se abrió? Saturno la responsabilidad, Júpiter la abundancia. Había que tener una abundancia de responsabilidad para generar los cambios, los procesos, los cambios necesarios para hacer la revolución que se vino, que es que se debe ahora plasmar en este momento. Hemos tenido unos años de bastantes movimientos, de bastantes cambios, revoluciones en todo, en todas partes hemos vivido, tuvimos por lo menos aquí en América revolución, hubo un momento en que la revolución venía desde Chile y iba hasta México, todos los países estaban levantados. Sí, eso es Acuario, no hay nada que hacer. Hemos hablado de la era de Acuario. ¿No? Eso es algo que se ha hablado por mucho tiempo, que es que no, es que hoy es el ingreso a la era y hoy un día vamos a entrar a la era de Acuario y, ok, sí, pero obviamente la era de Acuario se está empezando a acentuar ya y con el ingreso, el último ingreso de Plutón que se va a hacer en noviembre, definitivamente va a decir, bueno, ya, es como cuando el avión está aterrizando, entonces está empezando a poner el tren de aterrizaje de a poquitos y ¡fua! Hasta que ya aterriza del todo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sería al revés, coge vuelo, porque es un signo de aire. Entonces, es un proceso. No se puede hacer así. El avión no puede aterrizar de esto y tampoco se va a elevar de una. ¿Sí? Va a tener que haber un proceso para que eso se logre. Ese proceso lo hemos venido viviendo desde hace 100 años, ¿sí? Desde 1920 aproximadamente, cuando comienza la Primera o Segunda Guerra Mundial, no recuerdo cuál es exactamente, pero vamos a ver cómo ha crecido la tecnología desde 1900 acá, lo que nunca creció en cuántos años y cuántos siglos de supervivencia del humano en este mundo, ¿sí? Este último siglo creció la tecnología impresionante. Y eso es Acuario. Acuario es tecnología. Entonces fue generando procesos, cambios que nos dieran una percepción diferente de la realidad y nos entregaron tecnología. Eso hace entender que la era de Acuario comenzó hace 100 años. Lo que pasa es que todo es un proceso y se va haciendo poco a poco, se va ajustando y cada uno de los caminos que ha hecho Plutón durante estos 100 años han sido para preparar el terreno para lo que ahora se está viviendo. Ahora ya el avión se está asentando. Ahora sí ya prácticamente está listo. Eso es lo que está pasando ahora. Ya no hay más tiempo de preparaciones, ¿sí? Hemos tenido mucho tiempo de preparaciones, ahora es en serio. Básicamente es lo que nos está diciendo los astros en el cielo. Entonces, ¿ahora qué es en serio? ¿Qué es en serio? Que vamos o sea, con lo que sucedió en el 2020, vivimos como ese llamado hey, ya, a ver, despabilate que estamos es en esta, ¿no? Y del 2020 para acá hemos venido viviendo bastantes movimientos, bastantes cambios, bastantes temas en donde he tenido que reflexionar sobre mí, sobre mi vida conmigo, sobre mi vida en pareja, sobre mi vida con mis hijos, sobre mi vida laboral. Bueno, de hecho, este año 2023 bueno, el año pasado fue un año de transición, ¿sí? Hubo un tránsito entre eso que estamos abandonando, esa era de
o sea, esos rezagos, esas pequeñas esquirlas piscianas que se vivieron en ese tiempo y también esa construcción desde la dualidad, ¿no? Desde lo pisciano. ¿Mm? Eh, Ahora la libertad es el camino. ¿Mm? Eso es Acuario. Nos invita a que empecemos a construir desde el aire, desde el pensamiento, pero también desde sentir aireado nuestro espacio personal, en donde podamos tener movimiento, ¿sí? Ya esos trabajos que nos tenían aquí presos en un escritorio, 8, 9, 10 horas, el tráfico cuadriculado, y eso tiene que cambiar, ¿sí? Obviamente no va a cambiar de un día para otro, pero el sistema tiene que cambiar porque eso ya no funciona, simplemente por eso. Entonces vamos a tener que entender que debemos laborar desde otras versiones, con otras formas. ¿Mm? Y eso es lo que se ve aquí en la carta natal. Bueno, primero que todo, aquí hay una cosa bien interesante que tenemos un trígono entre la luna y el sol en ese grado cero de Acuario. ¿M? La luna y el sol, la luna estando en Géminis, ¿m? Y el sol estando en Acuario, ambos signos de aire, ¿sí? Entonces, Acuario, la conciencia del colectivo, Géminis habla del pensamiento personal. ¿M? Y la luna está en ese pensamiento personal individual, el del individuo. ¿M? Entonces están apoyándose en los dos, ¿sí? Que deben ir de la mano el pensamiento colectivo y el sentir, porque estamos hablando de la luna, el sentir del individuo. ¿Mm? El sentir del individuo es el que debe construir con conciencia la nueva realidad. Eso es lo que básicamente nos están indicando estas dos posiciones. Ahora, eh, tenemos aquí la luna haciendo un, un semisextil con Mercurio en Capricornio. Mercurio está en Capricornio, la Luna está en Géminis y Mercurio, que es el regente de Géminis, está en Capricornio y estamos haciendo un aspecto, digamos que un poquito tenso, pero no es el más tenso. Em, Exigiendo, ¿sí? Los aspectos tensos exigen algo a cambio. No dan porque sí, así, diferente al armónico que como que vamos fluyendo y vamos. No, el aspecto que es un poco tenso, las cuadraturas, las oposiciones, las conjunciones, los quincunциos, ¿m? Los semisextiles son aspectos un poco más exigentes. Entonces ahí se exige que el pensamiento que nos está aquí esto está en un trígono, perdón, en una conjunción triple con Marte y con el punto de la fortuna. Entonces, ahí que nos está invitando que esa construcción pensamental individual debe ser empoderada. Debe ser empoderada y el punto de la fortuna va a estar en esa atención que debo prestar al momento de construir. ¿Mm? Y por eso aquí tenemos a Marte aquí en una cuadratura con Quirón en Aries. Aries es el regente Marte es el regente de Aries, perdón. Marte es el regente de Aries. Y recordemos que esa cuadratura hace que se toquen los nodos, el nodo norte y el nodo sur, donde se van a ejecutar los eclipses de este año. Entonces, está exigiendo esa cuadratura que haya, o sea, esa tensión exigente en que se revisen las heridas individuales para poder construir diferente, ¿sí? Que es necesario que entremos a una revisión individual. O sea, esta nueva sociedad se va a construir desde el sentir eh, cristalino del individuo, ¿sí? Ya no es que todos somos iguales, así como cuando vamos al colegio y todos traemos 40 en un salón y todos tenemos que pensar igual. No, no, aquí se va a tener en cuenta esa diferencia del individuo para crear desde la diferencia de cada uno y ser complementos uno con otro. ¿M? Esa es como la exigencia. Obviamente, pues están en oposición los nodos ya alistándose, porque en marzo, si no estoy mal, el 25 comenzamos los primeros eclipses, eclipses de Sol en Libra, eclipse
de luna, no, mentiras, eclipse de sol sería en Aries y eclipse de luna en Libra, en marzo, tendría que ser así. Entonces, ya estamos moviendo la información de los nodos, o sea, diciéndole que los cambios colectivos deben hacerse desde el individuo. O sea, cada uno tiene que poder tener aire, tiene que poder tener libertad, tiene que poder sentirse a gusto dentro de la construcción y si no, entonces esta vaina no va. Entonces, es una construcción colectiva que tenemos que hacer, pero la tenemos que hacer desde la responsabilidad de lo que realmente somos y sentimos. ¿M? ¿Y eso qué nos va a invitar? Entonces, ahora el ingreso del el Sol y Plutón en Acuario están en una cuadratura también directa con Júpiter en Tauro. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que Tauro habla del trabajo, de la manera en que atraemos recursos. Entonces, debe sentirse esa abundancia, o sea, somos seres resonantes que atraemos lo que sentimos por nosotros. Las cosas de valor, esos recursos que son valiosos para nosotros van a llegar cuando yo me valoro. Me exige que me valore, me exige que me dé mi lugar, me exige que me respete, que me honre y que ya no siga regalando mi tiempo en esos trabajos en donde me estoy entregando mi vida, mi tiempo, mis recursos reales a cambio de 2 pesos, ¿sí? Que me parezca el supersueldo no quiere decir que eso me haga feliz. Y aquí es importante sentir plenitud. Entonces, sí o sí nos vamos a sentir que ya no soportamos estar en esos trabajos que no nos gustan, en esos lugares en donde no nos apetece. Ahora vamos a ir al encuentro del camino, del propósito del alma. ¿Y quién está ayudándonos con eso? Pues Neptuno y Saturno en Piscis. ¿Mm? Que también tienen aspectaciones ahí. Entonces tenemos una cuadratura entre la Luna y Saturno en Pisces, en donde dice, listo, vamos a construir, pero es necesario tener en cuenta las necesidades. Es imprescindible tener en cuenta las necesidades emocionales de cada individuo, que se construya desde esa parte en donde yo me siento pleno, donde yo me siento a gusto, donde yo me siento honrada. Desde ahí vamos como individuos. Desde ahí es donde vamos a construir y la exigencia es esa. O sea, no puedo seguir construyendo desde el miedo y no desde la necesidad emocional, desde llenar ese vacío, sino desde necesito llenar un hueco económico. Esa vaina ya no va a poder ser. Lo siento, nos tenemos que conectar con nuestra verdadera esencia para que eso cambie, pero ya no va a poder ser. Neptuno está haciendo también una cuadratura con Venus en Sagitario, ¿m? Diciendo, o sea, también estando en Pisces, está apoyando este ingreso diciendo, ok, vamos a tener que entender que los recursos, Venus, ¿m? Los recursos que me generan equilibrio, porque Venus es el regente tanto de Tauro como de Libra. Y recordemos que Libra es otro de los involucrados en los eclipses de este año. Entonces va a estar diciendo, es necesario activar el mundo espiritual, ¿sí? Para atraer recursos desde la espiritualidad. ¿Cómo es eso? A ver, como siempre lo he dicho, ser espiritual no es hacer actividades espirituales. Ser espiritual es tener la capacidad de mirar mis heridas y reconstruirme a partir de ellas, ¿sí? Observar mis heridas y restaurarlas con conciencia y con amor, eso me hace ser espiritual, ser muy consciente de mí. ¿Mm? Eso es lo que nos exigen. Entonces, la espiritualidad va a ser la base de los recursos. Todos, todos, todos en nuestro modelo original tenemos dones y talentos que son necesarios. De hecho, es muy importante que durante estos 20 años comencemos a entender que es importante activar ese espacio en nosotros. ¿Por qué? Porque ahorita va a llegar la tecnología. Ahorita sí la tecnología va a ser así y van a ocupar esos espacios de laboreo que son operativos y que lo puede hacer una máquina sin problema, obviamente. Y entonces, ¿qué va a pasar con los humanos? Pues todos, si activamos o encendemos ese espacio eh, grandioso de nosotros, esa versión individual de Dios que tenemos adentro y entendemos que tenemos todos una serie de talentos, una serie de dones espirituales que nos, que nos causan pasión, placer, abundancia, em, gozo, ¿sí? Plenitud.
y crear, monetizar desde ahí, financiarme desde ahí, es muchísimo más placentero que hacerlo desde cualquier otro punto de vista, entonces la exigencia es esa. Mi estabilidad de recursos, mi estabilidad emocional, mi equilibrio va a estar dependiendo de que active mis dones espirituales. Entonces, eso es lo que hay ahorita en ese ingreso. De eso se trata la nueva era de Acuario, el boom de Acuario, es de hacerme responsable de mis dones espirituales. Y para eso tengo que restablecerme, ¿sí? ¿Qué restablecerme? Dejar de vivir como un mamífero, ¿sí? El mamífero que llora y le dan, o llora el otro y le doy, ¿sí? Ese mamífero que vive de la caza y que está buscando presas, o la presa que está esperando que alguien lo case y lo haga feliz, ¿no? Fuera de todo. Es que es curioso, pero es así, son las relaciones que tenemos. Y por eso en las relaciones es que vamos a sentir el primer impacto, porque es, fijémonos en una cosa, en la relación con ese otro es mi espejo, ¿sí? Y si nosotros nos miramos en un espejo, nos podemos ver el rostro. Únicamente nos podemos ver el rostro si nos vemos en un reflejo, en un espejo, así como yo lo estoy viendo en la cámara, pero es un reflejo de mí. ¿Eh? Mi rostro es mi identidad. Pero yo sin un espejo, sin un reflejo, no me puedo ver mi identidad. ¿Eh? Y de hecho, las personas reconocen mi identidad es por mi rostro, porque de espaldas me puedo parecer a cualquier otra persona. Entonces, eso es lo que vamos a reconocer a través del espejo de las relaciones, la identidad de, emocional, ¿sí? La identidad eh, de, de individuo que soy yo. Por eso lo vamos a saber en el reflejo. Nos vamos a mirar todos en el reflejo. Ahora hagámoslo con conciencia para que podamos restablecer esa unidad, ¿sí? Para poder restablecer y resignificar las relaciones interiores que tengo, con mi pareja interior, mi familia interior y mi niño interior. Eso es lo que pide esto. Y ahí hemos tocado las fibras de la espiritualidad. En el momento en que yo, mirándome en el espejo, puedo reconocer que puedo cambiar de mí para mejorarme, crear una mejor versión de mí, activar mis dones y talentos, vivir en este mundo desde un sentir en donde yo me sienta digno, donde yo me sienta eh, respetuoso conmigo mismo, donde yo me dé el protagonismo en mi historia. En ese momento hemos restablecido una cosa que se llama autogobierno o ontocracia, u ontocracia. Y desde ahí ya podemos crear nuevos gobiernos, nuevos sistemas, ¿sí? Nuevos sistemas sociales de todo tipo, en salud, en educación, gubernamentales, em, alimenticios, ¿sí? Todos estos sistemas van a ser tocados para que los restablezcamos desde la unidad, ya no desde una versión piramidal como la que veníamos viviendo, ¿no? En donde el de arriba mandaba y los demás hacíamos caso como borreguitos. Ahora no, ahora ya es hora de hacernos responsables de cada uno de nosotros. Ya no hay más borregos, ya no hay más quien dirija. Ahora vamos a tener que ser nosotros los únicos responsables de autogobernarnos y desde ahí brindar ese reflejo que se necesita para hacer los cambios o los tránsitos que sí o sí se tienen que hacer de aquí en adelante. Entonces, por eso, a Acuario le encanta eso, a Acuario le encanta sorprendernos y la sorpresa o la inestabilidad, como lo llamaríamos nosotros, es lo que se va a vivir de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque eso que nosotros considerábamos esos estados de confort y estabilidad, que para nada es estable, eso se va a tener que romper y nos vamos a quedar sin piso. ¿Y por qué nos vamos a quedar sin piso? Porque nos vivimos parando en el piso de los demás. Si yo no me estuviera parando en el tapete del otro, cuando el otro se va, ya es por la razón que sea, o se muere o lo que sea, no me arrastra el tapete y yo me caigo, ¿sí? Entonces ahora la versión es me hago responsable de armar mi propio tapete, pararme en mis propios pies, sembrarme en mi propio territorio, en mi territorio personal. Desde ahí no hay nadie que me arrastre porque es mi espacio. Y es entonces cuando hemos madurado y podemos crear una nueva humanidad. Porque no va a ser algo como que alguien, no sé, nos mueva el botón y ya, soy de la nueva humanidad. No, tenemos que hacernos responsables de transformar aquello que creamos en algún momento
con una conciencia dual y muy mamífera de estar esperando que alguien venga y me rescate, llámese pareja, llámese gobierno, llámese padres, como sea, a una conciencia de responsabilidad donde entiendo que nadie me va a venir a rescatar y que yo soy el único autor de mi historia y que solo yo me puedo dar el protagonismo en ella. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ese es el llamado de la energía, eso es lo que vamos a tener que vivir sí o sí, queramos o no. ¿Mm? Y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para que fluyamos a través de esos cambios, ¿sí? Soltar. Ya no, o sea, nadar en contra del río no tiene sentido. Pues fluimos y esperamos a ver qué pasa, hacia dónde nos lleva. Entendiendo que tenemos que aprender a tener confianza y fe en la vida y entender que nuestra alma nos está guiando a donde nos corresponde, siempre para nuestro mayor bien. ¿Ah? Y ojo, esto que el alma nos da para nuestro mayor bien no necesariamente lo que más nos guste en un principio, porque vamos a tener que empezar a elaborar sobre nosotros y a soltar muchas cadenas inconscientes que hemos aceptado como verdades absolutas y que hemos permitido que nos manejen durante mucho tiempo, no solamente en esta vida, sino en vidas anteriores. La invitación es abierta, la invitación es para todos y lo mejor que podemos hacer es empezar a entrar en conciencia de eso que tenemos que cambiar, de eso que nos duele o de eso que nos incomoda o de eso que ya definitivamente no nos gusta, dejar de hacernos los locos y comenzar a hacer los cambios que el alma me está pidiendo para que yo empiece a caminar hacia donde corresponde ese sendero del propósito de mi alma en esta encarnación y ese sendero colectivo que todos tenemos, hacia donde todos tenemos que llegar como como la siembra de la nueva humanidad. ¿Vale? Bueno, eso sería todo por esta noche. Gracias, gracias, gracias infinitas por escuchar, por regalarme estos minutos. Y bueno, cualquier cosa, me pueden dejar sus comentarios. Ahí les estaré respondiendo. Igual dejo mis datos por si necesitan una consulta más detallada ya con respecto a sus propósitos personales, ¿vale? Un abracito de luz y amor para todos. Los quiero mucho. Chao.